ahí en el Ministerio de Defensa. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. O sea, estudié inglés en su momento. No, Ministerio de Defensa Pública, ahí sobre la calle Aviadores del Ah, Chaco. ya. Yo ahí en Ahí el... la parte forense, Ah, dirección forense. ya. Y los directores salimos a las 3, porque marcamos una vez nomás el reloj. O sea, no, puede ser de entrada o solamente tiene que ser a la salida. Indistintamente, una marcación. Más tranquilo entonces. Pero nos obligan a estar a las 3. El funcionariado sale a las 13. Ah, ya. Soy el único que activa su cámara, Rubén, parece, ¿verdad? Doctor, en breve también activo. Estoy nomás acá aceptando a la gente todavía. Doctor, ¿vos tenés tu propio estudio o trabajás con el grupo en el buffet del doctor Bonifacio? Yo trabajo solo. Tengo mi propio estudio jurídico. Con el doctor Bonifacio fue una cuestión de la docencia que él es mi mentor dentro de la docencia. No tenemos nada en vínculo en cuanto nunca trabajé Trabajo. con él, ¿verdad? Nunca trabajé con él, pero sí siempre intercambiamos pareceres jurídicos, ¿verdad? Por suerte, gracias, siempre es bueno rodearse de buenas personas y también de gente muy capaz, ¿verdad? Y él es uno de ellos.
y realmente estar cerca de ellos hace que nosotros, los más jóvenes, podamos tener un poco Aprender. sí, no, aprender y tener una mente un poco más abierta, ¿verdad? No tanto lo que es centrarse en cuanto a lo que es el código, las leyes, ¿verdad? Entonces, ahora estamos justamente, mi tesis doctoral fue sobre un tema bastante importante que es lo que es la moneda digital, ¿verdad? Que comúnmente se conoce como el Bitcoin, que es una de las monedas más conocidas en el mundo, ¿verdad? De forma digital. Y con él estamos escribiendo ahora justamente pasajes de eso, en un libro sobre ese tema, ¿verdad? Creo que él hoy va a hacer justamente una extensión universitaria en San Pedro, me parece, y va a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Lo mío es más a nivel digital, los contratos digitales, ¿verdad? Ah, Que el préstamo electrónico o lo que es el mutuo electrónico, también lo que es el Bitcoin, todas esas cuestiones que es ahora novedoso, ¿verdad? Dentro del sistema financiero. la parte de los contratos digitales y todo, ya es una práctica más avanzada en Brasil y Argentina, Uruguay. Mira, O estamos en la misma nosotros, carrera. nosotros lo que tenemos de raro es que utilizamos esos contratos pero sin una legislación, ¿verdad? Muchas personas ya están en el mundo digital, pero lo malo es que no tienen un arropamiento en cuanto a lo jurídico en caso de inconvenientes entre dos personas, ya sea física o jurídica, lo cual hacen totalmente indefenso a nosotros que estamos utilizando ese tipo de contrato. Entonces es muy complicado. Ahora, dentro de los pioneros acá en Sudamérica, Colombia es la más avanzada, vamos a decirlo así, ¿verdad? En Latinoamérica, hoy en día, Salvador ya hace como una moneda local también, el Bitcoin, así que también, pero eh, las grandes empresas mercantiles o bancarias son las que están un poco reacias a involucrar esos tipos de contratos. Por diferentes motivos, ¿verdad? Que podemos estar discutiendo acá hora y hora cuáles son esos motivos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no, oye, ahora estamos nosotros en reacción realmente todavía, no es algo que ya está en el mercado paraguayo, pero sí es una cuestión que tenemos ya lo que son los antecedentes en algunos países y nos estamos arropando, ¿verdad? Sí, yo tengo mi criterio porque ellos están haciendo una ley, ¿verdad? Pero veo que no le están metiendo o sea, le están metiendo a ministerios que no, para mí no tienen mucho de importancia, pero como acá sabemos que es un poco complicado porque a veces prima más la moneda, es decir, el dinero antes que los intereses de todos nosotros, ¿verdad? Así mismo. Así mismo, ¿verdad? Algunos dicen que es un loco, otros dicen que sí, pero depende mucho de las perspectivas de si utilizado o no, pero nosotros estamos más centrados en una perspectiva jurídica y acá lo que queremos es beneficiar a todos los habitantes de nuestro país y que nosotros tengamos una seguridad jurídica, ¿verdad? Porque ya más ya que decimos que no tenemos ley, pero sí se utiliza de a menudo eso. Creo que mucha gente y cada vez están en aumento. Y creo que el Estado paraguayo no puede hacer oídos sordos porque realmente los únicos perjudicados somos nosotros, ¿verdad? Al no tener una ley que nos regule ese tipo de transacciones, ¿verdad? Y también está lo que es el mutuo electrónico, ¿verdad? Que ese es algo, eso sí que ya está un poco más antes de lo que es el Bitcoin, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, una telefonía como Tío hace el préstamo electrónico y te cobra más de lo que está establecido por el Banco Central de Paraguay en cuanto a intereses, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones ahí que nosotros utilizamos mucho, pero no protegemos nuestros derechos, ¿verdad?
Imagínate. 5%. No, por ejemplo, yo creo que es 10% lo en el tema de Tigo, el Tigo. Tigo Money. El otro es, por ejemplo, préstamo Tigo que hace carga, es 10% de la siguiente carga. Y bueno, imagínate, si vos usas en un día, te cobran 10%, imagínate No, son cuánto peor que Mercado 4. peor que me cobran. Pero por eso te digo, imagínate cómo nosotros utilizamos y a veces por la necesidad misma, ¿verdad? Pero ya están violando varios derechos como que están regulando por lo que es el BCP, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar ya, ¿verdad? Bueno, nosotros, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Ortigosa, egresado de esta también casa de estudio, doctor en Derecho, ya hace 3 años a la corta edad, porque es famoso uno que nos decimos todo doctor, doctor, pero a veces es una larga, cuando recibimos el título o rendimos la última materia, recién es el principio de lo que es esta carrera. Así que primero que le aliento a que ustedes sigan capacitándose y que puedan terminar y después empezar una larga carrera que estamos mucho en este mundo, que me imagino que la apasiona por algo están siguiendo esta carrera. Cualquier consulta que tengan, no duden en parar la clase porque realmente vamos a dar tres lecciones que son los contratos ING, como le llamo yo, que es el leasing, el factoring y el underwriting, ¿verdad? Que son contratos totalmente ya del sector anglosajón, pero que venimos incorporando como todo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, creo que ustedes me dijo el doctor Bonifacio que están con la lección 13, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Bueno, y esa es lo Así que... mismo, doctor, 13. Esa es la lección en cuanto a lo que se establece con el leasing. Yo voy a dar clases según lo que es el programa. Si tienen alguna duda, me dicen y volvemos a replantear o que pueda yo ser entendido para usted, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya dieron lo que es toda una base de lo que es mercantil, ya también con el doctor Paredes, así que vamos a empezar nomás. Hago como que ya saben todo, pero si es que tienen alguna duda, atájenme que tengo paciencia todavía y podemos estar horas y horas. Yo sé que no, porque usted está viniendo de un examen parcial, así que les entiendo también. Si es que nos hacen preguntas, me imagino también el cansancio. Lo que sí me gustaría, que seguramente ningún profesor no les pide, es que activen su cámara, ¿verdad? Porque nosotros más o menos estamos en la misma edad y es muy difícil la interacción si es que no le veo, solamente le veo a Rubén Soski, ¿verdad? Así que le pediría por favor que activen su cámara. Yo sé que es rompebola, pero me va a ser mucho más fácil a mí en cuanto a la didáctica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por favor, lo que puedan activar, les voy a agradecer muchísimo para que sea un poco más didáctico esta clase y que después no se quejen de mí, que no hayan aprendido nada, ¿verdad? Porque eso es lo que menos quiero. Bueno, acá nadie hace caso, menos solamente Rubén, ¿verdad? Sheila, por suerte también, ya estamos. Creo que Gloria, un placer, Gloria. Creo que tal Adán, Marciana, Fernández. Son pocos ustedes. O hoy nomás no quisieron entrar en la clase. Muchos somos, Ya. profe. Ya.
casi poquito. 200 alumnos, creo, aproximadamente. 200 alumnos. Y acá estamos menos de 20, ¿verdad? No. Viste que nosotros hoy tuvimos una parcial, no sé si eso influye. Entonces, vos sabés que yo le dije al doctor cuando me llamó si podía dar clases sin problema. Me gustaría hacer de forma presencial, le dije, ¿verdad? Y creo que iba a ser un problema para usted, entonces decidí nomás hacer de forma virtual para darle un poco también a usted, ¿verdad? A mí mucho no me gusta la virtualidad, pero es entendible por esta situación que estamos viviendo, porque creo que ya pasó y podemos dar la clase, si es que el doctor así lo decide, de forma presencial, ¿verdad? También a Milena, agradecido por prender tu cámara. Bueno, vamos a pensar lo que le había dicho entonces sobre el leasing. ¿Escucharon ya sobre ese tipo de contrato? La primera. Doctor, creo que ya vimos ya en Mercantil 1 con el doctor Fermín. Fermín Recalde. Abogado, Fermín abogado. Ah, abogado. ¿Y qué se acuerdan de lo que es el leasing? Seguramente dieron un pantallazo nomás, no tanto, Sí, Sí, es, sí, sí. porque acá sí vamos a dar un poco más profundo en cuanto a los es un alquiler que tiene opción de compra, más o menos. Sí, bueno, en realidad la palabra leasing viene del significado de arrendar, ¿verdad? Que es locación. Se utiliza, se utilizó en Inglaterra para un contrato en su principio para agrícola, que después se fue evolucionando, que hoy está más orientado hacia lo mercantil, ¿verdad? Luego de eso, extendiéndose a lo que, como le dije, a los bienes o muebles, ya sea tangibles, puede ser avión también, en ese caso puede ser cosas que son de alto costo adquirir de una sola vez, o que usando préstamos también te vas a endeudar bastante. Entonces se utilizó este tipo de contrato como una forma a ayudar a los empresarios a que puedan progresar, ¿verdad? Recién durante el siglo XX fue utilizado en los Estados Unidos, es decir que si vamos desde su inicio, esto es en Inglaterra, luego se fue a Estados Unidos y de allí en otros países del mundo para designar estas operaciones de locación con características especiales no bien precisadas en ese momento, ¿verdad? Lo que sí que siempre hay que separar el leasing con lo que es el contrato de locación, ¿verdad? En cuanto a la definición, nosotros tenemos que saber que constituye una operación de crédito, porque hay una persona que te da un crédito para que vos puedas pagar eso y puedas utilizar ya ese bien que no es tuyo, que vos solamente tenés la posesión, pero no tenés no sos el dueño, ¿verdad? Donde solamente podían utilizarse por entidades financieras, ¿verdad? O bancarias, de mediano a largo plazo, a los efectos de ¿qué? De incentivar el mejoramiento en la producción industrial mediante la renovación de la tecnología o la maquinaria. Por ejemplo, comprar, por ejemplo, la TAM, que es uno de los conocidos en cuanto a lo que se refiere a aviones. No crean que es fácil comprar aviones así por así. Ellos son los primeros también en que se integran a este tipo de contratos para poder adquirir de forma más fácil. Entonces ahí lo que hace es activar la economía. Entonces es más bien para las cuestiones empresariales, ¿verdad? Que requieren una financiación, eso sabemos. Allí aparece el leasing, que consiste en una locación con opción de compra al final del plazo en el cual está estipulado el contrato, ¿verdad? Sin embargo, en esto se debe aclarar que nada impide que la contratación, su contratación esté como sujeto los particulares, ¿verdad? Porque había una duda que solamente podrían ser el banco y una persona particular.
no, eso después vamos a dar más adelante, que puede ser cualquier tipo de persona en el cual habilita la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley que es la 1295/98, en el cual define realmente en su artículo 8, tienen esa ley, la ley 1295/98 sobre el leasing. ¿Qué ley sería, doctor? Si puede repetir. 1295/98. Si puede buscar y leerme el artículo 8, por favor, Martín. ¿Puede leer, por favor, el artículo 8? Ya, entonces es un poco extenso en cuanto a lo que define el artículo 8 de la ley 1295/98, pero ese, si a usted se le hace, la pregunta es esta, ¿verdad? Es el que leyó el compañero, es sobre lo que es la definición sobre el leasing, y hay que tener bastante bien en cuenta si se le pregunta quiénes son las personas, o sea, las partes de un leasing, y hay que saber que es fácil, es el dador y el tomador. No vayan a decir el banco o la persona física o jurídica, no, es el dador y el tomador, que creo que está también dentro de lo que establece la ley 1295/98, pero para simplificar un poco más, las personas que están dentro, que son partícipes dentro de un contrato de leasing, según la ley 1295/98, entonces es el dador y el tomador, ¿verdad? Donde dice por el cual el primero, en este caso el dador, da o se obliga a arrendar al segundo un bien inmueble edificado de su propiedad, es decir, que le da para que pueda arrendar un bien, un mueble no fungible o un inmueble edificado en su propiedad de un tercero edificado por el tomador, de quien se obliga a adquirir o a ser adquirido por el tomador. Tampoco no tiene la obligación de tomar esa opción dentro de la cláusula del contrato de leasing. No es que tiene que obligarse a comprar sí o sí una vez finalizado. Es una opción que lo cual hace diferente a un contrato de locación, ¿verdad? O un contrato de alquiler. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a lo que es el leasing, tenemos el artículo 8 para que tengan en cuenta en la ley que había mencionado, ¿verdad? En cuanto al marco legal en Paraguay, el artículo 40, numeral 6, y el artículo 73, numeral 6, la ley 861/96, que es la ley de banco, autoriza a los bancos y a los financieros a realizar operaciones de arrendamiento financiero. No todos los bancos ni todas las financieras realizan este tipo de contratos. Solamente los que están autorizados por el Banco Central del Paraguay y lo que es su carta orgánica de cada banco. Si eso no está dentro de su estatuto
es imposible que ellos te puedan hacer el contrato de leasing, ¿verdad? Entonces, solamente los bancos que están dentro de sus estatutos pueden realizar este tipo de contratos, no todos, pero son los que están autorizados según la Carta Orgánica del BCP, y hay que autorizar a los bancos financieros a realizar este tipo de actos, ¿verdad? Generalmente hay muy pocos bancos que realizan este tipo de contratos. Uno de ellos creo que es Sudameris, pero son muy pocos porque realmente acá en Paraguay el uso de este tipo de contratos no es muy común, ¿verdad? Es muy inusual, ¿verdad? También tenemos en cuanto a lo que es el marco legal, la ley 1295/98, que le había dicho sobre la locación, arrendamiento o leasing financiero o mercantil. El decreto de la 6060/2005 que reglamenta esta ley. Imagínense que en el 98 se creó esta ley y después recién salió una reglamentación sobre esa ley en el 2005. O sea, esperamos bastante, más de 7 años. Después tenemos el decreto 46/2015 que modifica eso otra vez, ese decreto, la 60/60/2005, y resoluciones del BCP, como también resoluciones de la Secretaría de Tributación, donde vamos a ver más adelante en qué lo implica a este tipo de contrato. En cuanto al modo de operación, para explicarlo un poco más de forma sencilla, el banco o la entidad financiera autorizada por la ley 861/98, que es la de bancos, que es la futura dadora, es que adquiera a petición del cliente y previa selección de la maquinaria o la tecnología, o en su defecto, si se trata de leasing inmobiliario, el inmueble, puede ser una casa también, ¿verdad? O un edificio, un departamento, para luego entregarle al leasing al cliente, denominado en este caso el tomador, ¿verdad? Por el plazo que se pacte en el contrato, ¿verdad? ¿Cuánto es el plazo máximo que puede estipularse según ustedes creen? 10 años. 10 años, exactamente, ¿verdad? Entonces 10 años es el plazo máximo. El leasing es una figura muy utilizada en otros países. Por ejemplo, yo tengo el ramo médico. Sí. Actualmente todos los países vecinos utilizan el leasing. Comprar un resonador cuesta $1,500,000 y tenés que tener esa plata para traer. Y Claro. ahora todo es leasing. Así mismo. Pero acá no anda, ni a cañonazo no anda. Y mira, nosotros tenemos como te digo, una mente muy cerrada, ¿verdad? Que el tema de la despreciación, ¿verdad? Nadie te va a entregar una cosa para que vos utilices y después vos le entregues otra vez, ¿verdad? Es muy difícil. Acá nosotros creemos que lo que compramos ya es nuestro. Y a veces uno quiere comprar por utilizar nomás, ¿verdad? Y ahí está la cuestión. Pero una cuestión ya de un poco de nosotros, nuestro pensar, ¿verdad? También lo que es en el mundo laboral, por ejemplo, el tema de los 10 años de antigüedad, que acá no más es, ¿verdad? En otros países es muy diferente. Todo a partir de que entra, la persona ya tiene una seguridad jurídica en cuanto a los años trabajados. También yo soy laboralista y tengo mi punto de vista sobre lo que es el código laboral, ¿verdad? Pero depende mucho de la mentalidad en la cual nosotros estamos viviendo y en el país en el cual vivimos, ¿verdad? Pero si pasamos de Formosa, ya cambia la circunstancia y de todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que ver a lo que nosotros, lo que es nuestra legislación o nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Pero es muy difícil que se utilice este tipo de contrato, ¿verdad? Entonces, como le dije, el cliente deberá abonar como contraprestación por la utilización de ese bien por años en el cual está estipulado el contrato, una cuota periódica durante el tiempo del uso, porque ahí lo que vas a pagar es el valor del vehículo con un interés por la utilización de ese servicio, ¿verdad? Debiendo reconocer el dador al tomador. El derecho en cuanto a la posesión siempre va a estar en cuanto al tomador. El dueño de la cosa va a ser el tomador siempre, ¿verdad? Mientras dure ese contrato, ¿verdad? El derecho de opción de compra es sobre el precio residual
es una cuestión opcional, ¿verdad? Y que está dentro a la terminación del contrato. Eso no puede darse ni a mitad ni en el inicio, sino que una vez que finalice el contrato, esa opción de compra. Por eso es una cuestión ya muy de estipular este tipo de operación, ¿verdad? Generalmente, no sé si ya le escucharon o ya les pasó que, por ejemplo, yo alquilo una casa durante 10 años y después justo el inquilino quiere vivir porque ya juntó su plata, ¿verdad? Y ahí le sale prácticamente el doble porque está comprando, o sea, todos esos años que pagó como alquiler, que recién quiere comprar a los 10 años. Imagínense si tenía este tipo de contrato, cuánto le iba a simplificar, le iba a salir menos que la mitad, ¿verdad? Por eso nomás le digo que nosotros no estamos tan impregnados en este tipo de operaciones, pero por suerte se puede utilizar y tenemos una legislación, no es que está dentro de nuestro código civil, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza jurídica, es un contrato bastante complejo, de bilateral, porque existen dos partes, que en este caso es el dador y el tomador, consensual, que es un consenso, un trato sucesivo y es oneroso, ¿verdad? Es un contrato complejo integrado por diversos elementos que no deben equipararse con el arrendamiento ni con el de compra, ni siquiera con el arrendamiento con opción de compra, ¿verdad? Sino por la unicidad de su causa constituye una realidad única e independiente. Es decir, que nuestra naturaleza jurídica es que es parecido al contrato de locación, pero no es igual. Por eso es una figura totalmente afuera de este tipo de contratos, y no íbamos a hablar de un tipo de locación nomás, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, por eso se separa lo que es el leasing con lo que es el contrato de locación, ¿verdad? Luego, tenemos los tipos, las clases de contrato, ¿verdad? De leasing, porque cuando estamos hablando de leasing tenemos que hablar de varios tipos de contratos, que uno es el leasing inmobiliario, que es la que, donde se utilizan, vamos a decir, esta temática, pero cuando hay cuestiones o cosas como inmuebles, ¿verdad? En esta modalidad, la entidad financiera quiere una propiedad en ella, el edificio para el asiento de la empresa contratante previa selección y acuerdo respecto a la ubicación e individualización del inmueble, el aspecto de la construcción e instalaciones maquinarias. Luego, producido el vencimiento del contrato o el estipulado entre ambas partes, se ve las obligaciones y se hace una cuestión del pago del valor residual que se está ya pactado desde el inicio. No hay que vos podés modificar por el tema de la despreciación o por el Producto Interno Bruto. Eso ya tiene que estar estipulado en el inicio durante los 10 años, que es el máximo en cuanto a este tipo de contrato, ¿verdad? Luego tenemos el Sale and Leaseback, ¿verdad? Que en esta modalidad el dueño del bien vende a una empresa, en este caso una empresa financiera, pero a la vez toma el alquiler, y lo que implica es que en estos dos actos jurídicos, el acto de compraventa y otro arrendamiento entre las partes se hacen de forma simultánea. Entonces, es medio raro, ¿verdad? En esta modalidad, donde el dueño del bien le vende a una empresa financiera, pero a la vez toma como alquiler. ¿Entendieron esa parte? El lease, el sale and leaseback. Yo vendo mi propiedad, ¿verdad?, a una empresa financiera, pero yo vuelvo a alquilar. Donde en este caso hay dos tipos de actos jurídicos, la compra-venta y el arrendamiento, ¿verdad? Pero ese es un tipo de leasing, ¿verdad? Pero yo lo hago un poco más simplificado en cuanto a los conceptos, ¿verdad? Pero eso hace que este tipo de clase de leasing se le llame sale and leaseback, que está totalmente en inglés, que es sale es vender y luego otra vez retorna a vos, pero en este caso en otro tipo de acto jurídico, que en este caso ya es una alquiler, ¿verdad? Luego tenemos el rating
o leasing operativo, que es leasing operativo, o leasing opcional o de explotación, consiste en la entrega de locación de un bien por el propio fabricante o proveedor, encargándose del mantenimiento mismo. Son operaciones realmente realizadas entre fabricantes, maquinarias o como puede ser buques, aviones de alto costo, ¿verdad? Donde, como se dice, ello automáticamente consiste en la locación de eso, pero se sabe que a la larga se va a tomar la posesión el dueño, o sea, en este caso el tomador, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el leasing financiero, que es el contrato más común que nosotros tenemos dentro de estos tipos de contratos de leasing, donde consiste en la entrega de la locación de un bien adquirido expresamente por el locador para el locatario, reservándose este último con la acción de comprarlo al término del contrato. Ese es lo más parecido a lo que establece nuestro artículo 8 de la ley que estamos hablando anteriormente. Entonces, estos son los tipos de leasing que tenemos: el leasing financiero, el operativo, luego tenemos el sale and leaseback y el leasing inmobiliario, ¿verdad? Pero todos tienen la misma temática en cuanto en que existe dos tipos de personas, que en este caso es el dador y el tomador, ¿verdad? Luego, según lo que yo tengo acá en el programa, sobre lo que es en el Código Civil paraguayo, ¿verdad? Dice, ¿podrá un particular celebrar un contrato de leasing? Dice, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Pero dice, el programa dice, un banco o una entidad financiera podrá celebrar el contrato de leasing en otro país, dice. Después dice, ¿podrá un particular celebrar un contrato de leasing como dador? Según el programa, no sé si tenemos el mismo programa. ¿Tenemos el mismo programa? Y acá me dice, según lo que tengo yo, es el número 15. El número 15. Y después el 14 dice el contrato civil, o sea, pero el Código Civil paraguayo, ¿verdad? Ya. Para que usted, si se le pregunta, ¿está el leasing dentro del Código Civil paraguayo? ¿Qué le van a contestar? Porque creo que va a ser presencial el examen, ¿verdad? ¿O cómo va a ser? Oral va a ser, ¿verdad? No. Bueno, específicamente no está regulado como leasing en sí, ¿verdad? Eso quiero que anoten, ¿verdad? El Código Civil paraguayo no regula específicamente el leasing, ¿verdad? Como contrato, leasing financiero como contrato de crédito bancario, ¿verdad? Pero establece un principio general, ¿verdad? Que ahí es sí y no, ¿verdad? Normando el aspecto sustancial en cuanto a lo que se establece de esta modalidad contractual, que no solo puede darse cuando es parte de la entidad financiera, sino al mismo tiempo igualmente podrá celebrarse entre personas físicas. Eso es la pregunta también de posterior, ¿verdad? Entonces, establece el Código Civil el paraguayo el leasing, no específicamente, pero regula contratos que tienen similitud a ella, ¿verdad?
Por ejemplo, está lo que establece el artículo 1847 en cuanto a la restitución de la cosa, en caso de que en este caso, si el tomador daña una cosa, él tiene que restituir de igual manera al dador, ¿verdad? Entonces, no específicamente no habla de leasing, pero hay algunas peculiaridades del contrato en sí del leasing que establece sí el Código Civil, ¿verdad? Como el contrato de alquiler, por ejemplo, ¿verdad? Que podemos regularlo también ahí. Entonces, yo le hago la pregunta, si el Código Civil habla sobre el leasing, no, específicamente no, pero como hay todo un pero en lo que es nuestra legislación, establece un principio general, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de principios generales son sobre las características de nuestro contrato de leasing, que sí habla el Código Civil. Por ejemplo, el Código Civil habla de lo que es locación, de la restitución de la cosa, que son todas las añadiduras en cuanto a lo que establece nuestro contrato de leasing. No sé si me entienden. Buenas tardes, profesor. Sí. Yo creo que el leasing o la denominación de leasing apareció después de que prácticamente estuviera en auge lo que es informática. ¿Me corrige? Y es por eso que nuestro código, ¿verdad?, no regula precisamente esa definición. Claro, mira, bueno, no sé si ese es el motivo, porque realmente esto ya empieza, como le dije al principio, en Inglaterra, ¿verdad? En la Revolución Industrial, ya el leasing, ¿verdad? Y cuando eso ya, el código todavía ni se había pensado que se iba a hacer el código civil paraguayo, pues se hizo ya mucho antes, ¿verdad? Entonces, no sé si esa es el motivo por el cual no menciona este tipo de contrato, pero lo bueno es que tenemos una ley que regula, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que añadir, ¿verdad? Pero en caso de conflictos, como puede haber en cualquier contrato, tenemos que nosotros guiarnos por lo que establece el Código Civil, ¿verdad? Que ahí podemos irnos en cuanto a lo que es, como le dije en el artículo 1847, en cuanto a dar la cosa, por ejemplo, que tiene que ser restituida de igual manera en el cual fue recibida. Por ejemplo, si el dador te dio una casa de buena manera una vez terminado el contrato, y si vos no le entregaste de igual manera, vos tenés que pagar todos los daños que hiciste, porque así tenés que entregar esa casa. Entonces, no habla específicamente nuestro Código Civil, pero sí podemos guiarnos si hay un conflicto, siempre porque están los principios generales en el Código Civil paraguayo, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí, decime. Claro, así mismo. Pero siempre nuestra fuente principal va a ser la ley, ¿verdad? Y la accesoria puede ser el Código Civil paraguayo, ¿verdad? Más allá que ahí no vayamos en contra de lo que establece la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Pero nuestra ley es lo que establece, habla específicamente del leasing, ¿verdad? Que ahí está el dador, el tomador, que dentro del código no habla muy técnicamente, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que realmente, para entender un poco más, es que esta modalidad contractual, que no solo puede darse en cuando es parte de la entidad financiera, sino al mismo tiempo igualmente podrá celebrarse entre personas físicas, ¿verdad? Estaba antes que solamente el banco puede realizar el leasing, y eso es un error, puede hacerse entre personas físicas también, no precisamente cuando uno de los sujetos es un banco o una financiera, reconociéndose de esa manera la existencia del leasing ordinario o común, ¿verdad? Como una figura distinta al leasing financiero o profesional que ya habíamos dado en su momento, ¿verdad? En cuanto a esto, el código regula en el libro tercero
dedicado a los contratos y otras fuentes de las obligaciones, que esto es el principio general. En el título 2 de los contratos en particular, el capítulo 1, sobre lo que primero podría ser la compra-venta, porque si uno hace opción a la compra-venta, entonces vos puedes utilizar tu principio general como la compra-venta, ¿verdad? Como otro también puede ser en lo específicamente en la sección de las cláusulas especiales, y siguiendo a esta metodología, el código ubica el tema dentro del contrato de compraventa con cláusulas especiales, ¿verdad? Porque esto, más ya que no se sabe si hasta el final el contrato se va a comprar, podemos guiarnos también como una fuente especial la compraventa, porque puede ser que alguien pueda usar ese tipo de opción, ¿verdad? Entonces también podemos guiarnos en ese sentido en el Código Civil cuando ya el dador toma esa opción, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay varias figuras que no hablan específicamente del leasing en el código, pero tenemos los principios generales como la compraventa, la locación, la restitución de la cosa. Entonces, sí habla, ¿verdad? Específicamente nomás no. No dice el Código Civil leasing, ¿verdad? Pero muchos principios del contrato en sí del leasing sí habla el Código Civil paraguayo. ¿Está bien? Ya, entonces después tenemos lo que es según nuestro programa dice el 15 era, para un particular celebrar un contrato de leasing como dador. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Creo que ya dije 25.000 veces esta respuesta. Mira que yo soy mucho de interactuar. Yo sé que cada uno apaga su cámara, está haciendo cualquier actividad, y que está bien, porque así es el reglamento en ese sentido que puede hacer. Pero lo ideal también es que aprovechen cuando hay alguien y pregunten, ¿verdad? Pues, y le preguntaba, por ejemplo, no sé si le preguntaba al doctor Bonifacio, es lo que más odia, que se le pare en su clase, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que tengamos una interacción, pues me gustaría saber y que aprenda, ¿verdad? Porque realmente yo ya sé todo esto. Lo que yo quiero más es que ustedes aprendan y que no... Profe, te quiero hacer una consulta. Sí, decime. Tengo que salir de la clase porque tengo un examen del plan transicional que es Derechos Humanos. Ya, perfecto. Pues mucho no. Dale, eso nomás, profe, discúlpame. No tengo nada que disculpar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que puede un dador celebrar un contrato de leasing? Sí, puede. Un particular. Sí, se puede. Va a celebrar un contrato de leasing, dice. Como dador. Sí puede, doctor. ¿Eh? Yo creo que sí, doctor. Catalina Creo que dijo que sí. sí. Creo que Rubén dijo También que que sí. también. Creo que Permiso, sí. doctor. Quiero Sí. pedir también permiso porque también estoy en ese plan y tenemos que dar examen. Me disculpa, por favor. Adelante. Vamos a dar clase entre 5, no importa. Muchas gracias. Pero voy a dar. Bueno, lo que dijeron que sí, bueno, están acertados, ¿verdad? Los particulares pueden celebrar el contrato de leasing entre sí, por el simple principio de ¿qué? Del principio autonomía de la voluntad, que rige en el derecho privado, ¿verdad? Entonces, si le preguntan, si le dicen sí, pero ¿por qué pueden celebrar? Entonces ahí ponen Autonomía de la voluntad. que es el principio de la autonomía de la voluntad que rige en el derecho privado, ¿verdad? Más la disposición legal que transcrita precedentemente. Es decir, que en este caso sería muy simple la falta de prohibición, que es una permisión, ¿verdad? Ocurre completamente lo opuesto en el derecho público, donde la falta de autorización expresa significa una prohibición, ¿verdad? Entonces, sí pueden celebrar los contratos las personas particulares por el principio de autonomía de la voluntad. Todos estamos, bueno, no todos, los que tengamos mayores de 18 años,
podemos celebrar ese tipo de contratos por el principio de la autonomía de la voluntad. Nadie te puede decir que no. ¿Está bien? Bueno, Sí, doctor. seguimos. Y disculpe, ¿y el Estado también puede celebrar un ente público? También puede. Mira, ahí ya tendríamos que ver, ¿cómo te voy a explicar? No, primero, la carta orgánica que creó esa institución, si establece, por ejemplo, si los bancos dentro de su estatuto social no establece que pueda realizar contrato de leasing, no puede hacer, ¿verdad? Ahí pues es diferente, no existe ¿cómo te iba a decir? Esta teoría de la autonomía de la voluntad. Nosotros sí somos libres, si queremos podemos hacer, pero las demás personas dependen de un ordenamiento, en este caso las personas jurídicas establecen mediante su estatuto jurídico. Si tu estatuto jurídico te dice vos no puedes realizar, porque son un grupo de personas que están establecidos por ese estatuto jurídico. Ahora hay que, decime. IPS creo que hizo 1 o 2 contratos de leasing, compró algunos hoteles por ahí, ¿verdad, Soki? IPS. No sé. No. Por eso le digo, yo no dije que no. Depende mucho del estatuto si le permite realizar ese tipo de contrato. No es como nosotros donde tenemos la autonomía de la voluntad de que si queremos ya podemos hacer. No tenemos ningún impedimento legal. Sin embargo, las personas jurídicas sí, porque ellos se establecen por lo que es en este caso, su carta orgánica que creó la ley, o si es una empresa, su estatuto jurídico, su estatuto social. ¿Está bien? Por eso no te puedo decir si todo sí, porque yo me voy a regir siempre al principio de si en carta orgánica dice que puede hacer. Por eso no, en el mundo del derecho no es, nada es absoluto, todo es relativo. Tenemos que indagar y ver si es que se puede de donde se cree, para ver si autoriza realmente jurídicamente a que vos hagas una sí, vale. La autorización te la da el Banco Central, ¿verdad? ¿Qué cosa? La autoridad está hablando de una autorización. Sí, mira, autoridad que te va a dar. Ahí tenés dos puntos cuando vos estás hablando de ente financiero. Estamos hablando de ente financiero, o tener la ley primero de la entidad financiera que te establece de en tu carta orgánica tiene que decir que vos podés. Primero, cuando vos creas un banco, primero tenés que poner en tu carta, en tu estatuto social que voy a hacer actividad. Luego tenés que tener la autorización, en este caso de la casa matriz, el Banco Central, para que autorice también a realizar este tipo de contratos mediante una resolución. Tenés dos actos para que te convalide, para que vos te permita un banco para realizar ese tipo de actos, ¿verdad? No sé si me entendiste, Gloria. Y esa resolución, El BCP. Que es la ente matriz de estos bancos en la República del Paraguay, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Después dice, un banco o entidad financiera podrán celebrar el contrato de leasing en nuestro país, dice, ¿verdad? Eso ya creo que ya le respondí. Puede realizar el contrato siempre y cuando lo establece así el BCP y su carta o su estatuto social una vez que se haya creado, ¿verdad? No hay consulta ahí, ¿verdad? Decime nomás. Mira, generalmente cuando vos sos un banco, dentro de tu pedido formal para crearse eso y que te autorice el BCP, ya vos vas a saber si querés ya, ¿verdad? Si tu
estatuto social te autoriza, vos lo primero, una vez que llenas el formulario para ingresar, para crear como banco, vas a llenar eso también, ¿verdad? Después ya depende del BCP si te acepta o no, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión totalmente donde hay que trabajar más administrativamente y no tanto en cuanto a lo jurídico, ¿verdad? Porque depende mucho también de quiénes son los miembros del directorio, todas esas cuestiones que ya escapan mucho a lo jurídico, ¿verdad? Pero generalmente cuando se crea cuando se hace un estatuto, ya el objeto ya se pone que quiere hacer este tipo de contrato. Muchos no hacen, ¿por qué? Porque no ven rentable. El mundo bancario solamente quiere ganar, muy pocas veces quieren perder. Y si vos ves que tu mercado no utiliza mucho este tipo de contrato, veo difícil de utilizar también. Entonces, ahí estamos hablando también de la oferta de demanda, es muy difícil también de lo que es lo jurídico, ¿verdad? Pero sí hay que saber también los procedimientos, ¿verdad? Después tenemos cuáles son las partes intervinientes, eso ya le había dicho también en su momento, que es el dador y el tomador, que pueden leer según lo que es la ley, ahí van a explicar cuáles son sus obligaciones y sus derechos, ¿verdad? Luego tenemos ahí están lo que son las ventajas que presenta esta operación, que son realmente bastante muchas, ¿verdad? Que puede ser que primero el usuario o tomador recibe el bien y sin estar obligado a pagar de él, o sea, él tiene la posesión de la cosa y solamente va a pagar la forma residual. Si vos querés esa cosa, puedes hacer la opción de compra para ser dueño y tener la posesión, ¿verdad? Después tenemos también la financiación de la entidad financiera, es total, es decir, no hay una financiación parcial, sino que debe ser total, el 100%, no es, no, yo quiero hacer un leasing y te voy a pagar en efectivo del 50% y el 50% haceme en financiación. No, es el 100% de la financiación del bien, ¿verdad? Ya sea mueble o inmueble, ¿verdad? Luego tenemos también que puede ser, el usuario o tomador no realiza un esfuerzo en cuanto a financiero que le pueda producir una descapitalización, que eso realmente esa descapitalización genera a veces vamos a decir, la ruina o que una empresa se vaya en quiebra, ¿verdad? Que es la materia que dieron anteriormente. Entonces, genera esto que vos tenés la cosa, el bien que vos querés, pero no te descapitalizas. Eso también es una de la, vamos a decir, la ventaja, ¿verdad? Otro es que no se requieren anticipos o pagos adicionales porque el usuario está obligado al pago de una cuota periódica, ¿verdad? No es que vos, así tipo Garden, que vos pagas la cuota y al fin de año tenés que hacer una adicional. No, es automáticamente cuotas seguidas que no pueden haber adicionales en ningún caso. ¿Está bien? Luego tenemos también que puede ser el tomador satisface una necesidad real en cuanto al seleccionar el bien y la firma proveedora sin perjuicio del asesoramiento financiero sobre el tema. El bien objeto del leasing comienza a producir desde el momento de la entrega, es decir, voy a tener la posesión una vez que ya tenés la entrega, que el pago o el precio por el valor residual y las cuotas se fijan al inicio del contrato, ¿verdad? Y en función a la vida útil del bien. Ahí ya entran todo lo que es la depreciación, lo que puede ser el aumento de millones de cuestiones, como el dólar, por ejemplo. Lo que permite tener una duración contractual en plena productividad, es decir, que vos congelás el precio, ¿verdad? Siempre haciendo los valores que puede ser de acá a 10 años o a 5, ¿verdad? Pero el valor se congela. No es que pueda haber aumentado porque, llamarle
alguna opción. Esa es otra de las ventajas también que tiene este tipo de contrato, ¿verdad? Y después que el tomador no requiere ofrecer garantías, ¿verdad?, especiales porque el dador no se desprende del derecho a su propiedad, en consecuencia es la mejor garantía de seguir siendo el titular nominal del bien dado, es decir, del leasing, ¿verdad? No es que vos tenés que otra vez prendar. ¿Por qué? Porque eso va a seguir siendo tuyo en caso del tomador, ¿verdad? Eso es lo que generalmente, por eso en otras empresas como la automotriz se hace la prenda, ¿verdad? Que vos adquirís un bien, pero te prendan. Acá no existe eso porque nadie pierde, vamos a decir, el derecho a la propiedad, ¿verdad? El tomador no se vea agravada su situación impositiva porque el leasing hace que el bien no ingrese en su patrimonio. Y por el otro lado, la cuota periódica es deducida como gasto de producción, porque generalmente nosotros tenemos lo que es nuestra renta. Al comprar eso, te puede subir o te puede bajar en cuanto a las deducciones de ese tipo de impuestos, ¿verdad? Entonces acá no tenés esa diferenciación, ¿verdad? O sea, es una ventaja, ¿verdad? Entonces también otro que puede ser el leasing goza de algunas exoneraciones fiscales, que eso vamos a dar más adelante. Entonces ya ahí también le respondí en cuanto a que según el programa que veo acá, dice exoneraciones fiscales en nuestro país, reforma tributaria, etcétera, etcétera. Nosotros en este tipo de contrato hay una exoneración fiscal, no se paga ningún tipo de impuesto ni de renta, que es para que se utilice este tipo de contrato, pero como te digo, es bastante auspicioso utilizar, pero nadie utiliza, porque no conocemos. Porque en todos lugares no cobran impuestos. Un agua, un cigarrillo de cerveza ya no cobran impuestos, pero esto, por ejemplo, nosotros tenemos, no nos cobran y es realmente bastante ventajoso solamente porque no tenemos conocimiento de esto. ¿Cómo hacemos? Dice ahí se puede hacer distinciones, dice, ¿verdad? ¿Cómo es eso de Gloria? Le pregunto. O sea que yo puedo realizar un llamado de compra de créditos. Sí. Y por eso enfaticé en el tema de ese, porque ese siempre hace eso. Y siempre hay este hotel grande que está allá en San Bernardino, y me parece que acá por la pandemia, hace poco también en Caguas, se llama al leasing, a la ULA esta, ¿verdad? Y IPS era que llama ICA el negocio es comprar acá en la administración pública. Y es comprar. Pero no leasing, el leasing comprar. ¿Podés comprar o no podés comprar? Así se hizo de plaza, así se hizo de bienes, comprando 2 de San Bernardino, y también en Caguas puso un sí, pero eso pagó, eso es propiedad, tiene título de propiedad. No tenés todavía el título de propiedad. Acá tenés solamente el uso, ¿verdad? La posesión. Hasta una vez finalizado el contrato, tenés la opción de compra. Es totalmente diferente. Además, cuando yo no coloqué esa acción, y ahí ya automáticamente vos compras por el bien que oferta, vamos a decir. No es que vos voy a utilizar un tiempo y después doy otra vez, ¿verdad? Por algo es licitar. Licitar es cuando vos ya llegas la cosa, ya no es mío, el que paga al mejor postor, ¿verdad? Es diferente de otra temática y otra opción, ¿verdad? Yo te puedo hablar de la parte médica. En Estados Unidos, los grandes hospitales, igual que el que va a venir acá en Monsenay, va a licitar los instrumentales médicos. Llega el tiempo y ellos devuelven. Y también hay un mercado secundario de comprar equipos médicos usados. Y todo Latinoamérica tiene equipos médicos usados porque el que dio leasing después recupera un precio, como estaba explicando el profesor, y eso ganan otra vez en la venta como equipo usado. Más barato que 0 kilómetros, pero usado. Lo residual pasa, eso pasa. Sí. ¿Quién quiere auto, o cualquier cosa? ¿Alguien me hace una consulta? Ya. Bueno. Entonces, en cuanto a las cuestiones de tributarias, nuestra ley número 1295 cuenta con un capítulo del capítulo 3 de la regulación del régimen tributario, estableciéndose en cuanto a lo que es la base imponible del impuesto del valor agregado, que constituye el monto de una cuota neta de vengada, la cual tanto la porción capital como la financiera y como los demás importes cargados al tomador, eso ya está impregnada dentro de lo que es la cuota
de mensual que uno va a pagar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros primero ahí? Anoten esto si quieren, ¿verdad? Es bastante importante porque ahí ya vos ves lo que vas a pagar durante, por eso es importante porque vos pagás durante todo el tiempo estipulado un monto específico, no es que bueno, subió el dólar y yo me tenía que subir por el costo del dólar, no, ya se hace todo un régimen tributario para ver cuánto es tu cuota que va a durar por el tiempo que dura el contrato, ¿verdad? Entonces, ahí lo que tenemos es la base imponible del valor del impuesto agregado, donde es la cuota neta de vengada, ¿verdad? La cual comprende que la porción capital como financiera y lo demás importante cargado al tomador, ¿verdad? Entonces, todo esto pueden estar dentro de lo que es la cuota que va a ser pagada mes a mes, ¿verdad? Entonces, eso tenemos. ¿Cómo? Perdón, doctor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, la cuota es 100. 90. Todo, una cosa de los cuantos. Todo eso tienes que ver para poder hacer tu cuota fija y que no haya ningún nivel de poder alzar, que eso ya está prohibido por la ley de leasing. Eso. Bueno, con eso creo que ya terminamos lo que es el leasing, ¿verdad? No sé si tiene alguna consulta. Profesor, Sí. el sistema francés, ¿será que usted puede otra vez hacer un breve resumen al respecto? Ya, bueno, las operaciones, bueno, ese es el último punto, ¿verdad? Realmente, dice sobre el rey, ¿verdad? Porque ahí tengo que irnos en historia, donde en Francia, en el año 1966, el 2 de julio, salió una ordenanza donde fue indicada por otra, ¿verdad? Donde en su artículo 1 de esta ley establece claramente la distinción existente en cuanto al leasing sobre bienes muebles y bienes inmuebles, ¿verdad? Con respecto a la locación financiera de bienes muebles de la referida, donde dice que las operaciones de locación de bienes, ellos le llaman de equipment, ¿verdad? Porque es francés, de material adquirido con vista a la locación misma de la empresa que permanece en su propietario cuando estas operaciones cualquiera sea su designación del locatario la facultad de adquirir parte o todo de esos bienes locados, ¿verdad? Mediante un precio convenido, teniendo en cuenta al menos en parte los pagos a título de cánones de locación. Lo que acá este tema francés se dividió entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿verdad? Para hacerte un poco más sencillo y fácil. No sé quién me preguntó, Gloria. ¿Quién me preguntó? Doctor, María. Sí, doctor. Bueno, y ese es creo que yo lo me salté, no dije nada sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, para hacer un poco más sencillo, pronto es lo que se habló de esta ley que empieza ya en el año 1966, donde hace una distinción entre el de inmobiliario y el leasing de muebles, ¿verdad? Rápido y rápido. Porque creo que generalmente nunca se dan esta parte de la bolilla, la final, ¿verdad? Pero ya les voy a introducción de historia y hablé un poco también de lo que se hace en qué año, ¿verdad? Entonces, si anotaron y tomé ese examen, le tomo yo, hija de puta, voy a entender que realmente atendieron en la clase.
Bueno, son las 17:23. Hasta acá tenemos nosotros lo que es el leasing, ¿verdad? Después tenemos lo que es el 14, donde tenemos el contrato de factoring, que es otro tipo de contratos. Yo le llamo contratos ING, ¿verdad? Que son los anglosajones, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre el para pasar al siguiente? ING son las denominaciones de underwriting y factoring y leasing, ¿verdad? Por lo más yo le llamo ING. Una cuestión, pero una cuestión personal, ¿verdad? Yo nomás le llamo, para ayuda a memoria, los contratos ING. Pero es porque se llama Yo, profesor, ¿Eh? yo confundí el sistema. Disculpe, No. estoy un poco No. que yo confundí el análisis del sistema francés con el modo de pago, de cómo se realiza esa escala de pago en ese sistema. O sea que, por otro lado, fui y usted dio la explicación que corresponde. Sí. Se me entendió. Disculpe, Sí. pero no me está saliendo la voz. Está engripado. No, tengo faringitis. Ah, peor. Espero que te cuides y que te cures lo más rápido posible. Pero no sé si entendieron ese tema francés, ¿verdad? Sí, gracias. Ah, el tema, el tema, ya, el tema de interés que es realmente conocido. No tiene nada que ver. Después está el alemán, o sea, esa ya es una cuestión ya un poco más de, que no le importa tanto a los usureros, ¿verdad? Pero sí al sistema financiero. El usurero es un poco más complicado en ese tipo de intereses. Ese es el famoso interés paraguayo, el 10% mensual, como hace nuestro operador activo. Bueno, no hay duda entonces con para seguir, para pasar al siguiente escaño. Vamos a continuar. No hay. Rubén. ¿No te estaba aburriendo, Rubén? No, me apasiona a mí el leasing. Porque es una solución para la empresa. No va a enterrar millones de dinero. Y lo que pasa es que no se usa porque quiere vender. El grande quiere vender, igual que los autos, por ejemplo. Los autos son leasing para el mundo. a pesar que Todos se benefician, hay que vender. Ese no es el tema. El tema nomás es que somos muy reacios, ¿verdad? Pero si hay una empresa innovadora y hace este tipo de cosas, yo puedo asegurar que va a estar enseguida. Claro que sí. Lo que más quiere es tener una cosa. Las empresas, muchas quiebras, que fue la materia que dieron, porque lo que nosotros tenemos es un finanzas bien claras. Nosotros compramos, pero a veces no sabemos hasta cuándo podemos gastar y gastamos de más. Después, así mismo. Pero para eso para que ustedes aprendan sobre este tipo de cosas. Bueno, ahora vamos con lo que es el factoring, que es otro tipo de contrato, que es la lección 14, que voy a ver, pero vamos a fallar también con eso. Que es bastante cosa, me parece. Tanto. Mira, antecedente, dice el primero. Entonces, ya, nosotros no tenemos lo que es la tesis, una finalizada. Pero una tesis, vos tenés que ir buscando, y una tesis, vos tenés que hacer historia. Pero nosotros vamos en cada tipo de contrato, tenemos que hablar de historia. Entonces, el factoring no es sesión sobre eso. Entonces, acá, esta parte de la acción, de factoring, vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los fenicios, quienes realmente empezaron a utilizar esta figura y cuyo frente quedaba un factor donde luego los romanos, o sea, fue evolucionando con los grandes descubrimientos que tuvieron los romanos, que para mí fueron los más importantes de España, Portugal, Holanda, Inglaterra estableció en sus colonias los esquemas de factoría para canalizar el comercio con la metropolitana. Pero el país donde se presentó las características especiales, como es este tipo de contrato en inglés, que fue la primera sociedad de factoring que fue estudiada en ese país en 1808, estamos hablando ya bastante,
donde aproximadamente hasta 1960 ya era un fenómeno exclusivamente mexicano, por razones comerciales, porque son mucho de crear o innovar cuestiones para que ellos puedan, su economía o su mercado sea bastante usable. Las ciudades de facto empezaron a ver la posibilidad de irse hacia el nuevo mercado, especialmente el de europeo. La primera iniciativa en cuanto al factoring fue la First National Bank of Boston, que es colaboración con el Commercial Bank. Se estableció en Londres y se constituyó en su fin exclusivo de crear empresas de factoring en los principales países europeos. Realmente el FMI es como una empresa que realiza servicios, ¿verdad? En cuanto a su definición, dice que es un contrato donde el empresario mira una entidad financiera que le habrá de adquirir todos los créditos provenientes de la cuestión de su empresa a la suma determinada por tiempo cumplido de una manera expresa, asumiéndose los riesgos de su costo y reservándose los derechos de seleccionar dicho crédito, obligándose así a prestar la asistencia técnica necesaria para un mejor desarrollo dentro de este contrato. Es decir, que es una prestación, el empresario se obliga a abonar acción de forma proporcional a los capitales adelantados. Es decir, en cuanto a generar oportunidades, como también fue el caso anterior, esto también es para poder capitalizar, si no descapitalizar. Entonces, vos conseguís crédito por una explotación normal, donde hasta una suma de dinero determinada convenido de manera expresa, obligándose a ella a pagar por un término específico. ¿Verdad? En cuanto a este tipo de naturaleza jurídica, la teoría del contrato es una teoría autónomo, es decir, es totalmente diferente. Hoy se trata de un contrato moderno de crédito y servicios con características sui generis no identificadas con aquellos contratos tradicionales que recoge algunos de sus elementos. También a la financiación generalmente se incorporan los servicios que el banco o factor se compromete a prestar al cliente, lo que exceda la figura tradicional de la cesión de crédito. También como el leasing que nosotros teníamos en cuanto a lo que era el alquiler. Acá tenemos algo como una cesión de crédito, ¿verdad? Entre una entidad financiera para lo que es un empresario, ¿verdad? Donde él le utiliza ese monto para poder capitalizarse, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los caracteres, según la Convención de Ottawa, Canadá de 1988, se ha determinado que para un sea considerado como factor debe reunir por lo menos dos de los requisitos. Dice gestión de crédito, administración de cuentas, recibir cobranza, protección contra el riesgo de crédito y fortalecimiento del capital operativo. Entonces, no estamos hablando de que nosotros, una empresa te está administrando, o sea, por una entidad financiera como la cobranza, como hace se puede realizar también el tema de ventas, y son todas esas las funciones que dan como para que pueda avanzar dentro del mercado en el cual vos estás impregnado, ¿verdad? Luego tenemos que es bilateral, también porque existe entre la entidad comercial y los empresarios, es decir, puede ser una persona física o pública. Es oneroso, consensual, conmutativo, de trato sucesivo, de adhesión, porque está establecida un trato de mercantilidad donde nosotros nos adherimos a ese contrato, el normativo, el activo y el incluye personal, ¿verdad? Y también que es nominado porque está dentro de la ley 861/96 en su artículo 40, hizo 2 y 73. Entonces está dentro de lo que establece en nuestra ley de bancos, donde está en su artículo 40, ¿verdad? Y en los incisos 12 y 73. También en el inciso 11 de la ley 861/96 de la General de Bancos y Financiera, que autorizan al banco respectivamente adquirir y negociar facturas debidamente como más provenientes de otras comerciales, ¿verdad? Imagínense que la ley de facturación formada se creó a partir de este año, ¿verdad? Pero la factura conformada es cuando se recibe y se firma. El que recibe firma. Hicimos un trabajo práctico sobre eso. Claro, pero yo sé que está a nombre de José Miguel Ortigosa en la compra de contratas y que va a vencer el día no sé cuánto, y vos firmás que recibiste y conformás la compra. ¿Y qué pasa si es no, ahí te tiene la firma autorizada de la SA o de la empresa que ya, justamente eso hay que tener en cuenta. Es una empresa y justamente en una de ellas, o sea, a partir de que se creó esta ley que entró en vigencia a partir del 1 de enero de año, tuvo que empezar a todos los clientes del cliente, y una nota donde primero nos pongan su estatus social, luego que nos pongan las personas que puedan recibir esa factura y que quieren comprar nuestras, o sea,
tal cual asesor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Muchas personas no se hicieron la regla. Y eso es ¿verdad? Esto del pasado y del trabajo, porque nosotros no queremos, después de firmar cualquier cosa, cualquier persona, y ahí el cliente falla porque si es que no te fijas que te autorizó, automáticamente esa persona no sirve para que vos puedas andar. ¿Qué pasó? Yo creo dentro de esa vamos a decir, de ese formulario, que en caso de que no comunique la persona autorizada, no puede más ser dividida automáticamente, eso da como afirmativo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Que se cambia una empresa, eso es normal. El niño puso la carga de la presión para poder modificar por parte de la empresa que en este caso le compra los servicios de mi cliente. Y ellos no hicieron ese cambio automáticamente, yo tengo la gana. ¿Qué pasó? Este año ya tuvimos esta primera demanda donde informamos y personas que realmente tenían que recibir fue sacada, cuestión que yo no sé, pero ellos no comunicaron quién era la otra persona que tenía que recibir. ¿Qué pasó? Justo no pagar, estamos hablando ya de casi 1 años. Y dijeron, puso dentro de las secciones que no que es falsa, ni formada porque la persona que hizo no era la que tenía que recibir, que es cierto. Pero después, contando yo, mira que es muy ejecutivo esto, tuve que pedir los libros laborales, porque tenía que saber también que fue esa persona que tenía que recibir. Y al no ellos comunicar eso, o no avisar al proveedor, que tiene la culpa y tuvieron que pagar. O sea, imagínense como tres palabras pueden cambiar automáticamente la ventaja del juicio. Y después reconocer otra deuda y hoy estamos ya, están cobrando ese monto que se embargó, porque estamos hablando de un monto bastante razonable. Entonces, eso es un poco lo que hay que saber conformar y poner esa pequeña letra, en el caso de no avisen algo que es una culpa del comprador de ese producto. Puede pasar que vos le echaste a esa persona que vos hiciste dentro de que autoriza esa regularidad, pero si ya no está automáticamente por cuestiones que vos le quieres echar, por cuestiones laborales, una cuestión de no, vos no avisaste, automáticamente culpa la carga que está en contra de lo que es el comprador. Y aquí en este caso, una ganancia bastante grande cuanto al caso en sí, porque muchos no saben todavía lo que es factura formada. Imagínense que esta ley habla de factura formada, el código, y la ley salió a partir de este año en vigencia. Y tampoco no hay una reglamentación sobre ella, porque tiene que salir una reglamentación de la sede también, porque ahora las facturas digitales, pero siempre es bueno también ayunarse a lo que es nuestra le insta la factura conformada, por si tengan empresa, para que puedan asesoramiento. Sí. Ahora la factura dice factura, número tanto, y dice contado y crédito. Eso es lo que yo no puedo hacer en mi trabajo práctico. No es la misma cosa. No. Entonces, antes había una factura de crédito y otra una factura de contado. Ahora en las mapas te ponen los cuadritos. Mira, hacer una factura informada tiene que ser crédito. ¿Por qué? Porque o sea que tienes que marcar el cuadrito. Claro, porque ahí automáticamente pues se supone que si no está el derecho a nadie puede ser pago de contado. Ya para el día. Claro, eso. Por eso te digo, ¿sabes por qué? Por mi consulta. Mi consulta dice, vos venís a la consulta, pagar la consulta y están abiertos, están los dos cuadritos. Entonces, yo tengo que poner si cobro contado. Saqué el pasito y yo le cobro. Claro. Y me dice la imprenta dice que no, tiene que tener las dos opciones, contado y crédito. Y para producción de las que se ha contado o a crédito, es una cuestión muy particular. Pero ya no es cuestión legal, tenemos que tener eso. Y una comercial que es legal. Porque nadie te obliga que hagas toda la venta de forma al contado, y nadie te obliga a hacer todo a crédito. Es una cuestión que vos tengas opción, pero ahí te dicen, no, no te llevar 8 o 5 días, entonces te voy a hacer a crédito. Entonces, no, es una cuestión ya muy comercial que obligar. Yo pondría siempre cualquier evento. Sí. En las 8 institucionales de autónoma, en los servicios públicos. Sí. Y este autor, la verdad, el crédito, por la razón de que a los a donar su mobiliario, ¿verdad? Ese que ordenanza, ¿verdad? La también hace con el impuesto. Es por eso que algo sería única y exclusivamente, como que el doctor Sosi mencionó, única y exclusivamente a crédito en 3 copias. Sí. Y yo creo más bien es por el tipo de formato, o también podría ser, si usted me corrige, ¿verdad? Que sea el pago en tarjetas, que ahí especifica de que es a crédito. No sé, creo que va por ahí la consulta del doctor, porque igualmente él no está cobrando al contado una vez que su paciente, ¿verdad? Si tiene un monto mayor a lo que acostumbra a usar normalmente, bueno, se fracciona, y las tarjetas de crédito hacen eso. Salvo que sea crédito. Claro, débito. Mira, en los casos que me están diciendo, lo más recomendable es siempre que sea a crédito, ¿verdad? Porque si no tenés eso, se va a presumir que es netamente contado y es como que ya se haya pagado y perdés vos ahí cualquier reclamo posterior en caso de incumplimiento con ese pago, ¿verdad? Yo te recomendaría, imagínate, esa que vos me estás diciendo, yo lo que haría era, o sea, lo que vos puedes hacer es recomendarle que empiecen a hacer las cuestiones
de que tengan conformada esa factura, porque en caso de incumplimiento va a estar complicado que pueda volver a pagar esa deuda, ¿verdad? Eso sí va a estar por ahí. Tenés otra vez millones de cuestiones, ¿verdad? Porque si es, pues puede ser constituida como una tasa, pero realmente esa tasa que hace la municipalidad le da a otra persona para que cobre, le da un servicio terciarizado, ¿verdad? Porque la tasa puede ser 5 años, ¿no? Pero ese ya es un servicio solamente aparte. Por eso te digo, sí. ¿Acaso al ser ordenanzas hay el cumplimiento de estas que solamente dentro de la jurisdicción, verdad? Claro, no está por encima de la ley, pero siendo empresa debería sí cumplir, ¿verdad?, con todas las disposiciones legales y vigentes dentro de un municipio. Y por eso yo creo que ellos utilizan única y exclusivamente la factura crédito. Claro. Porque sí o sí tienen que abonar eso. O sea que no le reconoce también el impuesto prácticamente al no abonar el servicio recibido. Claro, pues el tema no es ahí, María, que podría, si uno conformara esa factura, ¿cómo la reclamar en el futuro? Eso es lo que yo voy. Vos, por ejemplo, yo uso mi recolección de basura, ¿verdad? Y no te pago. Y vos me traes todos los años la factura. Yo no te recibí. ¿Cómo vos me vas a reclamar a mí? Yo puedo decir, no. Ella nunca me brindó ese servicio. ¿Dónde está la factura? Entiendo. O sea, lo que tenés que hacer es, yo sé que es bastante tedioso y complicado pues, irte casa por casa, pero tener esa seguridad aplica tu empresa para poder después, vamos a decir, cobrar ese crédito que se conforme la factura. Ahora no acá en Paraguay, para nada decir a un abogado que ya entiende este sistema, yo le digo, no pague, ¿para qué? Si uno firma, ¿dónde está lo que recibe esa factura? Ese sería sí, sí, eso mismo, porque se le hace firmar esa factura crédito, por ejemplo, a cualquier funcionario que le reciba el funcionario municipal que preste servicio. Exactamente, ese es el problema. Y ustedes tienen ahí una laguna legal que le puede perjudicar en un juicio, ¿verdad? Y doctor. Hay recomendación, ¿verdad? Sí, yo deseo, pero hay veces que usted sabe que los políticos, no sé por qué, cómo se manejan, pero uno va con buenas intenciones y sale rebotando. Y sí, ¿verdad? Pero lo bueno que te pasa es que vos por lo menos sepas y que si no sabes, no quieres entender el resto, que se pueda, ¿verdad? O por lo menos lo advertiste. Ese es mi, por ejemplo, yo asesoro a mi empresa y yo le digo lo que tiene que hacer. Si quiere hacer, ya una responsabilidad netamente sencillo y fácil. Ahora lo que no puedo hacer yo es no advertirle lo malo, ¿verdad? A mi cliente. Igual yo, mira, le voy a contar yo tengo 33 años, ¿verdad? Nada de asesoría, que un pendejo de tener una empresa cuando adiciona, ¿verdad? Pero ese es lo que nosotros, algo que yo tuve que ir para que confíe en mí, ¿verdad? Pero nadie aprende tu currículum, ni por lo sé, ya es mucho más fácil venderse, pero si me ve en la calle van a decir, yo soy compañero más, ¿verdad? Bueno, por la edad, ¿verdad? Pero a veces hay que, bueno, capacitarse justamente cuando tienen que hacer, por eso también que lo que se queda en clase lo trata de hacer de la menor, que sea lo menor aburrido posible y que por lo menos se entienda la clase de algo que no está en los libros, ¿verdad? Profe, esa duda conformada también se pone yo no hice el trabajo, por eso estoy sorprendido. Cuanto al IVA, no, tienen todos los, o sea, dependiendo de qué tipo de servicio, puede ser 5 o 10%, eso está dependiendo de lo que se vende, ¿verdad? Eso no hay. Acá lo que se hace es que se reglamente que esa factura vos puedas cobrar, ¿verdad? Que sea un título ejecutivo. Está dando lo que es título ejecutivo, pagaré, cheque, todas esas cuestiones. Y lo que ahora con esta factura hace es que vos puedas demandar tranquilamente, no solamente que vos tenés que hacer los recados necesarios para que se conforme, y una ya es que te reciba la persona a quien vos le vendiste el servicio, el producto, con su número de cédula, su firma y operación. Y lo que se hace en un juicio es que vos te llamen a que puedas ver si esto realmente, certificar si no o si sí, ¿verdad? Pero no puede ser que me vendan a mí y firmó fulano, ¿verdad? Totalmente nulo, ¿verdad? Pues, ¿en qué materia dieron eso? Un trabajo. El artículo. No, el trabajo práctico de que entregamos en manuscrito, ¿de acuerdo? Las facturas. Pero ese es el 19, es unidad 19, o sea que también otros trabajos anteriores, ¿verdad? Con las unidad 19 de esta vez. ¿El doctor Paredes? Sí, el doctor Paredes, no es civil, me confundí. Sí, me pareció raro. Bueno, continuemos. Para explicar un poco más, entonces, el FACNIS es una entidad financiera a una empresa donde puede cobrar plata, crédito, para que usted descapitalice. Entonces, es lo que es el factor, que siempre generalmente son empresas financieras donde hacen todo ese tipo. Hoy en día,
nosotros los paraguayos cambiamos, ¿verdad? Por ejemplo, Nexo, te compra a una empresa para que no se capitalice su crédito no cobrados y le venden, ¿verdad? Pero ahí no hay factoring. Y yo Nexo te cobra esas deudas cobradas, ¿verdad? Pero lo que hace es lo que hace. No, yo te brindo el servicio y te cobro por ese servicio que te estoy prestando. ¿Me entiendes? Es factoring. Tengo que hacerle, digo, el cobro. ¿Qué hacen eso? Sí, yo suelo prestar el servicio para darle el servicio para a esa persona que le va a cobrar casi el doble. Y bueno, hay otra cuestión también que depende de quién es el abogado de la persona que le está demandando, ¿verdad? Sí. Lo que menos queremos los paraguayos es que nos demandan, y casi me ponen el título que es nuestra deuda. Son muy blandos, no sé qué, pero bueno, estar en el abogado, ¿verdad? Pero tenemos que hacer entrar en litigio. Entonces, es mucho más fácil para esa empresa, porque se están muy millonarios, tienes camino libre allanado, se te cuenta nomás netamente un salario, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil. Bueno, después tenemos que es la clase de factoring, dice ese contenido, tenemos el factoring con financiación o factoring en la vista, que es el credit cash factoring. Después tenemos el factoring sin financiación o factoring al vencimiento, que es el mandatory factoring. Se usa ejecución de bonificación y lo que son sin notificación. Eso es dependiendo de cómo sea. Cuando estamos hablando de notificaciones, que ya la empresa, en este caso el banco, ya hace te avisa, la autoridad que ejecuta esa factura colmada. ¿Está bien? Después tenemos los clases factores según su alcance, según la acción de riesgo, y hay sobre los sin asunción de riesgo. Los riesgos es mucho más barato para el banco en cuanto al costo, y cuando no asumís, es más barato, el costo es más caro para el cliente, y no asumís, es mucho más barato, ¿verdad? Entonces, sobre el ámbito de vigencia, puede ser el factoring local o interno, comunicación del cliente. La empresa de factoring en la totalidad, como la compañía sobre cada habitante, viene con ella la cláusula de seguridad en cuanto a la cesión del crédito adquirido por el factor, permitir el control y la verificación de su estable cargador cedido, la celebración del contrato de factoring y la tarea a favor del dador. Nosotros tenemos que nos haga sacar esta si esa factura es cedida. Por ejemplo, vos adquirís un crédito con Taiga, pero ¿qué pasó? Ya cedí. Sin embargo, eso tiene que estar informado en el caso del deudor, que se cambió, se hizo una cesión por parte de la empresa en la cual vos adquiriste ese bien, ¿verdad? O ese crédito. Garantizar ese crédito, prestar colaboración a la empresa de factoring para el cobro de los créditos y pagar a la empresa y los servicios complementarios pactados. Es decir, que servicio donde se paga una comisión dependiendo del resultado y los gastos. Es decir, por ejemplo, una usualidad y una comisión en caso de resultado, ¿verdad? Eso es parte de lo que tiene el cliente, ¿verdad? Y lo que es la empresa de adquirir los créditos, donde se anticipo de fondos y de utilización, cobrar los créditos y derechos, se da y realizar los servicios comprometidos de evaluación, es decir, que vos estás terciarizando tu empresa por parte de un banco, donde va a hacer varios servicios, eso tiene un costo y una comisión. En el caso del costo por los trabajos realizados y la comisión es en base a la ganancia, ya sea mensual o trimestral o anual de que es la empresa, ¿verdad? En cuanto a la extensión, son las causas normales, es decir, sobre el resultado, causas normales tendrá que ser por dos situaciones, el contrato y por el contrato indeterminado. Entonces, esos son lo que es el bastante sencillo, no se utiliza por nosotros, que generalmente queremos tener la cosa de la posesión y ser dueño de la empresa, pero a veces una empresa que tiene conocimiento del financiero maneja puede ser mucho más fácil. Entonces, eso es el factor. Es un servicio que se paga un canon con una comisión por la ganancia que tiene el banco y por los servicios pagados, eso se hace mes a mes. Entonces, lo que tenemos un poco más clara es que una financiera administra tu empresa un tipo determinado. Hace todo lo que corresponde a facturación, según establece la ley, en este caso, como esta nueva ley que conforma se factura en caso de recuperación de crédito. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una cooperativa no le comunica algo de verdad de que da un crédito para hacer una empresa particular, o sea, por otra entidad que no sea la cooperativa? Mira, esto es bastante complicado, ¿verdad? Puedes, una cosa es cederlo sobre ese si vos tercerizas el cobro no hace falta porque uno cede la posibilidad de hecho de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa? En el factoring, ¿qué pasa? Vos automáticamente estás cediendo al que te va a cobrar esos créditos, y ahí sí tiene que avisar, pero en el caso es contra el servicio, ¿verdad? Y en el caso de este servicio no hace falta avisar a la que estamos hablando de un factoring precisamente. Solamente has comprado un servicio, puede ser un guía o cualquier de esas cuestiones. Bueno, yo creo que hasta hoy en el vimos dos clases bastante largas. Realmente el sitio hubo un feedback bastante bueno. Creo que yo quería, si se le quedó algo, y si se le quedó algo también una ganancia en cuanto a esa función puede hablar un poco de lo que no conoce para sus alumnos, ¿verdad? Y eso es más fácil, pero es más difícil, una cuestión de que caben en eso y tienen concentrado el problema en tu casa o en el trabajo. Pero yo pensé que era más fácil tener algo de conocimiento sobre este tema en la materia de derecho mercantil, ¿verdad? Que podamos volver a encontrarnos. Las personas que interactuaron, pero que ha sido bastante amena la clase, haya sido un poco didáctica y que hayan aprendido algo en esto que
Éxito, doctor. Ahora también por su tiempo y precio. Caco. El tema actual, muy de tu vida. Si veo una compra por las calles de una institución pública, me saluden y para mí va a ser un Le vamos a hacer contrato de factoría. Gracias, doctor. Bueno, hace un fin de semana y Doctor, antes de que te vayas, ¿cuál es la forma para abordar? y es dejar un poco la farra de chupi a mi nada, pero hace uno y en nuestra edad es muy difícil, pero eso me da difícil. Muchas cosas se dejan los amigos, se deja, a veces la novia te dejan por cuestiones ya. Pero la recompensa del doble una vez, fin del proceso. Ya está. Bueno, chao, Ivana. Vamos dentro del doctor Bonifacio. Ojalá que sí, siempre también seguir a que pueda explicarle algunos puntos de este programa. No sé si vamos a ir a una foto y capaz tienen ahora su cámara, por favor, así sea más fácil. No es para que ustedes hagan caso ni nada, sino para que voy a quitar una foto y vamos a poner en el Yo le link. voy a llamar a una persona para que se dé cuenta. Le voy a ver. No, pero van a darle una foto. No funciona para. No, es para un accionismo. No es nada para. No te voy a hacer la línea, ni mucho, no sé qué, más bien al netamente personal y agradecer por Grupo selecto de profesores. Algunos puntos extra que nos falta. No, yo no sé. Yo tengo habilidad ahí sí doy cuando era pero ahora no en mi cátedra de más de soporte a los titulares, pero siempre mientras en esta casa de estudio que mucho me dio, dar un poco también de lo que recibí en su programa. Muchísimas gracias y nos vemos para que nos vean. Cuídense. Gracias, profe. Buena semana. Que pase bien.